El siguiente tipo que vamos a estudiar es el tipo set. El tipo set, como su nombre indica, nos estamos refiriendo al tipo conjunto, que es la palabra set en inglés, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre list y set? Bueno, pues la diferencia entre list y set es muy clara, y fundamentalmente dos. Primero, en los set no hay elementos repetidos, y la segunda, en los set no hay orden. Esas dos características del conjunto las sabemos de matemáticas. Ya sabemos que en matemáticas un conjunto no tiene elementos repetidos y tampoco tiene un orden. ¿Cuándo utilizaremos nosotros los conjuntos, por tanto? Bueno, pues cuando tengamos colecciones de elementos en las cuales no importe el orden y en las cuales no pueda haber elementos repetidos. Ahora los métodos add all, retain all y remove all tienen una explicación en teoría de conjuntos muy clara. Son respectivamente el add all, la unión, el retain all, la intersección, y el remove all, la diferencia de conjuntos, es decir, el A menos B. Aquí tenéis un pequeño ejemplo para recordar, para los que no se acuerden de la teoría de conjuntos, qué significa la unión de conjuntos, la diferencia de conjuntos y la intersección de conjuntos. El elemento 1, 2, 3, 4 forman el conjunto A, los elementos 4, 6, 5 forman el conjunto B, en la intersección está el 4, que es común a los dos, en la unión están todos, y en A menos B están los elementos de A que no pertenecen a B, en nuestro caso el 1, el 2 y el 3, o el 1, el 3 y el 2, porque ya sabéis que en los conjuntos no hay orden. ¿Qué clase implementa set? Bueno, pues la clase que implementa set es hasSet. La H con mayúscula. Solo hay una. Bueno, hay más de una, pero nosotros solo usaremos una. ¿Qué métodos tiene set? Bueno, pues esto es muy sencillo. Set tiene los métodos de collection. Punto. Ni uno más, ni uno menos. Es decir, los métodos que hemos visto en la primera tabla que hemos visto hoy. Hoy hemos visto dos tablas. La primera era la de los métodos de collection. Esta. Y después hemos visto los métodos específicos para list. Esta. Bien, pues no hay tabla para set. ¿Por qué no hay tabla para set? Porque es la misma tabla que para collection. No añade más métodos. Recordad que list y set heredan de collection. Bueno, pues set hereda los métodos de collection y ni uno más. Y ahora vamos con lo más problemático que tienen los conjuntos. Alguien puede decirle, mira, esto de la palabra hash me suena a mí, lo vimos la semana pasada. Y hablamos que explicaríamos qué significaba el método hashcode o hashcode que teníamos, que heredábamos de object. ¿De acuerdo? Vimos un método hashcode que yo os dije, bueno, lo vamos a ver, pero el para qué sirve lo veremos la semana que viene. Bueno, pues llegó la semana que viene. Y ahora lo vamos a ver. ¿Para qué sirve hashcode? Bueno, pues hashcode sirve justamente para poder implementar conjuntos mediante la clase hasSet. Vamos a hacer un ejemplo que tengo aquí implementado para estudiarlo mejor. En la clase punto tengo lo siguiente. He implementado un conjunto que he llamado nube, que es un set de punto y se implementa mediante la clase hasSet de punto. Y ahora tengo definidos 4 puntos, que son el punto P de coordenadas 2, 0, el punto P1 de coordenadas 2, 0, el punto P2 de coordenadas 3, 0 y el punto P3 de coordenadas 4, 0. Y he añadido los 4 puntos mediante el método add a la nube. P, P1, P2, P3. Y después le he dado a mostrar nube. ¿Cuántos elementos debe tener nube? ¿Cuáles son las dos propiedades o características que tiene un conjunto? P y P1 están repetidos. Y en los conjuntos no hay elementos repetidos. Luego, nube debería tener 3 elementos, P1, P2 y P3. Vamos a verlo. Fijaros que el orden en el que aparecen no tiene nada que ver con el orden en el que se introdujeron. Porque recuerdo que en los conjuntos no hay orden. Entonces, cuando yo le doy a mostrar nube, me sale primero P2, después P o P1, no sé cuál de los dos es, y después me sale P3. Es decir, que si esto en vez de ser un hasSet, en vez de ser un conjunto, hubiera sido una lista, me hubieran salido en el mismo orden en el que se introdujeron. Bien, esto ha funcionado bien. ¿Sabéis por qué ha funcionado bien? A ver, ¿alguien lo puede adivinar?
porque está hecho el hashcode, efectivamente. Voy a quitarlo para que lo veáis. Estoy en .impl y voy a quitar el hashcode, lo voy a comentar. Ya no es hashcode. Hay equals, ¿eh? Veis que el equals está aquí. Y el equals está bien implementado, pero no hay hashcode. Voy a ejecutar de nuevo el test punto. 4 puntos. Es decir, que el hashcode es imprescindible que esté implementado para poder formar conjuntos del tipo. Si no, no se pueden formar conjuntos del tipo. O se pueden formar, pero evidentemente obviando los elementos repetidos. Fijaros que por eso la semana pasada insistimos en que el hashcode debe de intervenir en su implementación las mismas propiedades o las mismas propiedades que intervenían en el equals. Porque evidentemente si dos puntos tienen la misma coordenada x y la misma coordenada y, tienen el mismo hashcode. Y Java interpreta que tengan el mismo hashcode como que son el mismo elemento. Por eso decíamos que si dos elementos son iguales deben de tener el mismo hashcode, obligatoriamente como propiedad. Porque si no fuera así, pues no tendríamos conjuntos de ese tipo. Por tanto, el hashcode sirve para poder formar conjuntos del tipo sin que haya problemas con la repetición de elementos. Y por tanto, si yo descomento el hashcode y vuelvo a ejecutar el código, ahora ya funcionará igual que antes. Bien. Entonces, siempre que yo vaya a formar conjuntos de un determinado tipo, a ese tipo le tengo que proporcionar su hashcode. Y ese hashcode tiene que estar formado o computado mediante las propiedades que intervienen en el equals. Es decir, que si en el equals interviene la propiedad x y la propiedad y, en el hashcode tienen que intervenir esas dos propiedades de manera obligatoria. Bueno, como hemos visto, no hace falta que ponga otro ejemplo, ya lo hemos visto antes. El orden en el que se añaden elementos a un conjunto no tiene nada que ver con el orden en el que se recorren. Es decir, cuando yo hago un recorrido sobre un conjunto, que lo puedo hacer con un for extendido, es decir, yo aquí, en test punto, si no quisiera mostrar nubes, sino por ejemplo quisiera cambiar la coordenada x de todos los puntos, pues yo haría for punto q nube, por ejemplo q.set x 6. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues lo que estoy haciendo es cambiando todas las coordenadas x de todos los puntos que están en el conjunto nube. Si yo ahora le doy a mostrar, pues todos los puntos tienen de coordenada x un 6. El orden en el que esta operación se ha realizado no se sabe, pero en general estas operaciones se deben de realizar sobre todo el conjunto. Fijaros que yo estoy haciendo un recorrido con un for extendido de todo el conjunto. Por tanto, el orden en el que se hagan me da igual. Claro, pero no es así, porque la comprobación de si el punto es igual o no se hace cuando yo lo añado, no cuando lo modifico. Si yo ahora quisiera formar un conjunto, mira, vamos a hacer lo siguiente, para que te quedes tranquilo. Para yo comprobar si las modificaciones han hecho que haya elementos repetidos o no, tendría que hacer lo siguiente. Vamos a definirlo en nube2, y lo que voy a hacer es nube2.addAll de nube. Y aquí le voy a dar a mostrar nube2. Ahora en nube2 solo hay uno. Es decir, que siempre que yo realice una operación sobre un conjunto, no se comprueba si hay elementos repetidos o no. Solo cuando se añade. Entonces, si yo quiero formar un conjunto con los elementos que ya tenía, lo que tengo que hacer es añadirlos a un nuevo conjunto. Y de nuevo recordad lo que ya he dicho antes. Este punto que está aquí, que será alguno de estos tres, es el mismo punto, no una copia. Es decir, que cualquier modificación que yo haga sobre un elemento del conjunto queda hecho sobre el punto correspondiente. Y al revés, si yo modifico P, también queda modificado en el conjunto.